Amigas y amigos, Colombia y Venezuela no gozan de una buena relación ni política, ni tampoco diplomática, mucho menos ideológica. Las relaciones son tensas, frías, muy ásperas. En este escenario llama mucho la atención lo que está ocurriendo en Colombia, en donde se ha generado una serie de protestas, están en las calles, están inconformes con las políticas públicas que ha emprendido Duque en este país suramericano, pero también hay una respuesta muy contundente de parte del gobierno venezolano por la intromisión, la injerencia, así lo consideran, de Colombia en asuntos internos de este país venezolano. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, me da mucho gusto saludarte este miércoles 21 de octubre del 2020. Información interesante de lo que está ocurriendo en Latinoamérica y te quiero informar de lo que está pasando en este momento en Colombia. Y vamos directo porque es larga la lista de exigencias a Duque en un nuevo paro nacional en Colombia al que se une la minga indígena. Vaya que la gente está inconforme en Colombia en esta protesta en contra de las medidas económicas del presidente Iván Duque para atender la pandemia. El tema de la seguridad es central ante el incremento de situaciones bastante delicadas como estas que estás leyendo aquí en pantalla, en donde se hostiga, se persigue a líderes sociales y ya la inconformidad pues es mucha de todo esto que está ocurriendo en Colombia, a pesar de pues su intento, ¿no?, del gobierno de Duque por tratar de minorizar lo que está ocurriendo. Esto que también da a conocer el portal RT, que convocan al paro nacional para pedir acción frente al auge de violencia, es un tema con el que está lidiando el propio gobierno de Duque. Siempre dice que la propuesta es mejor que la protesta. Sin embargo, la realidad es que hay una creciente inconformidad en este país suramericano. Colombia amanece este miércoles, hoy 21 de octubre del 2020, con un nuevo paro nacional en las principales ciudades del país, en medio de la crisis del coronavirus y del incremento de las cifras bastante delicadas en contra de esta gama de líderes sociales con que cuenta Colombia. Incluso se habla hasta de personas que se dedicaron en su tiempo a actividades subversivas de lo que era la extinta Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Los sectores que participarán en esta protesta, convocada por el Comité Nacional del Paro, son las organizaciones comunales, estudiantiles, sindicales, de mujeres, transportadores y comerciantes, entre otros. Es un movimiento muy fuerte lo que se está viviendo en Colombia. Además, se habla de 5,000 indígenas que se dirigen a Bogotá para verse con el presidente Duque. A este paro se le va a unir también en esta marcha la minga indígena que llegó a la capital colombiana el pasado domingo a la espera de establecer un diálogo con el presidente Iván Duque y que tiene previsto irse este miércoles sin conseguir su objetivo, lo cual va a tensar más este polémico asunto en Colombia. En el extenso pliego de peticiones de los manifestantes, el tema de la seguridad es medular. Allí se plantea la solicitud de renuncia del ministro de Defensa, Carlos Olmes Trujillo, quien salió airoso de una reciente moción de censura en el Parlamento, donde se le cuestionó por la presencia de tropas estadounidenses en el territorio colombiano, los excesos cometidos por la policía durante las protestas de 2019 y 2020 y el incremento de la persecución en contra de líderes sociales. Se habla ya de acciones como estas que estás leyendo aquí, te estoy sombreando. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, durante 2020
ha ocurrido este número de sucesos, 68 sucesos de este tipo, y se habla de la pérdida de vida de 270 personas y 233 líderes sociales pues también han sido víctimas de esta situación. Del mismo modo, se habla de esta cantidad de personas que en su tiempo se dedicaron a este tipo de ilícitos que aquí está leyendo y que obviamente desde la firma del acuerdo de paz en 2016 aún esto no ha cesado. La movilización también toma en cuenta la compleja situación laboral y se solidariza con los trabajadores de distintos sectores que han visto mermados sus beneficios salariales por recortes, posibilidades de privatizaciones o pasivos acumulados durante la pandemia. ¿Cuáles son las demandas? Esto es muy interesante. Los organizadores de esta movilización nacional acordaron que se dividiría en 4 ejes transversales: vida, democracia, paz y negociación del pliego de emergencia. Los primeros 3 puntos se condensan en rechazo a toda esta ola que se está viviendo allá en Colombia. Hablan de esto, lo puedes aquí leer en pantalla, no te lo quiero expresar para evitar que nos vayan a censurar el video. A un mes también del caso del taxista Javier Ordóñez, quien fue sometido por policías. Defensa de los acuerdos de paz firmados entre el Estado y la FARC y su implementación. Demanda de respeto en pleno a la protesta y las libertades ciudadanas. Exigencia de independencia judicial. En cuanto al último punto, que ha sido denominado pliego de emergencia y en el que se vienen trabajando, pues ahora sí que posibles acuerdos desde hace un año, las principales demandas se relacionan con garantizar la atención durante la pandemia y las condiciones laborales de bioseguridad para los trabajadores de salud, garantizar la matrícula cero en las universidades públicas, acceso a una renta básica por mínimo 6 meses para personas en condiciones de vulnerabilidad, salvamento de las micro, pequeñas y medianas empresas ante la crisis generada por el COVID-19. Y bueno, aquí está, esto es lo que se difunde a través de esta cuenta oficial de Twitter, CUT Colombia. Este es el pliego de emergencia del Comité Nacional del Paro y que están defendiendo. Aquí podemos ver, pues son algunos puntos muy generales, muy específicos también de cuáles son las motivaciones de este movimiento allá en Colombia. Defensa de la soberanía y seguridad alimentaria, protección de sectores sensibles o discriminados como mujeres, población, la comunidad lésbico-gay y la comunidad afro. Rechazo a los decretos presidenciales de emergencia por considerar que han desmejorado las condiciones de vida. Repudio al decreto 1174 que crea un nuevo esquema de protección social para quienes trabajan a tiempo parcial. Defensa de las empresas estatales ante las posibles privatizaciones. Y bueno, algo interesante, cómo se llegó al paro nacional. El pasado 30 de septiembre el Comité Nacional de Paro publicó las conclusiones de una reunión donde se discutió, entre otros temas, la agenda de movilización próxima. Entre los puntos expuestos en el texto, se afirmaba que la única alternativa para derrocar o derrotar las políticas neoliberales del gobierno de Iván Duque era preparar y desarrollar un paro nacional el 21 de octubre, un mes antes del aniversario de la primera huelga de este tipo realizada el pasado 21 de noviembre de 2019. La jornada de hace casi un año estuvo precedida por una serie de manifestaciones encabezadas por el movimiento estudiantil que exigía mejoras para ese sector. En aquella oportunidad, el tema principal era el rechazo al llamado paquetazo de Duque, quien, según los organizadores de la protesta, consideraba llevar a cabo una serie de reformas laborales, pensionales y tributarias en detrimento de los trabajadores. Esto es interesante, lo retomamos del portal RT, lo firma Natalie Gómez, un buen panorama, un contexto de lo que está ocurriendo en Colombia. Y en este escenario, pues está el polémico asunto que traen también con Venezuela. Y esto está muy interesante. Bla, bla, bla. El canciller venezolano apela a la ironía para responderle a su homóloga colombiana. El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, respondió así con ironía a las nuevas declaraciones de su homóloga en Colombia, Claudia Blum, hechas con motivo de la celebración de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, la OEA, y la discusión de los problemas internos de la República Bolivariana. El diplomático no tuvo pelos en la lengua a la hora de responder a las declaraciones de su homóloga. Y bueno, aquí está también esta cuenta oficial de Twitter,
dice Jorge Arreaza, bla bla, Venezuela, bla bla, OEA, bla bla, Maduro, bla bla, régimen, bla bla, crisis humanitaria, bla bla, Maduro, bla bla, fraude, bla bla, derechos humanos, bla bla, éxodo masivo, bla bla, Maduro. Y bueno, mientras tanto dice, esto aún continúa. La miseria, los derechos humanos y las actividades ilícitas en Colombia. Y bueno, aquí es la respuesta muy puntual de la forma en cómo pues se le responde al régimen de Colombia. Los gobiernos de Colombia y Venezuela habitualmente intercambian críticas relacionadas con el modelo político de cada uno, sus posturas en materia de derechos humanos, corrupción, política interna y supuesta falta de legitimidad. La mayoría de los 35 países que conforman la OEA, incluida Colombia, se pronunciaron a favor de un cambio de gobierno en este país suramericano, Venezuela. Reconoce como presidente del país al diputado Juan Guaidó e insta a boicotear las elecciones parlamentarias que se celebrarán en diciembre de este año, calificándolas de forzadas e injustas. El 16 de octubre el canciller venezolano aseguró que la conferencia de la Organización de Estados Americanos sobre la situación de su país está financiada por el gobierno de Estados Unidos. La OEA celebrará de forma virtual su 50 periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General entre el 20 y 21 de octubre, es decir, hoy terminaría. En este sentido, pues Venezuela decidió retirarse de la OEA en 2017, luego de denunciar reiteradas ocasiones que su secretario general Luis Almagro y el gobierno de Estados Unidos atacaban continuamente al gobierno bolivariano con el único propósito de derrocarlo. Tras la juramentación de Nicolás Maduro para su segundo mandato presidencial en enero de 2019, la oposición inició una serie de protestas de calle. Varios países occidentales liderados por Estados Unidos reconocieron a Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. Maduro, por su parte, calificó de títere estadounidense al entonces presidente de la Asamblea Nacional. Rusia, China, Turquía y otros países apoyaron a Maduro como mandatario legítimo. Moscú calificó de inexistente el estatus del presidente de Guaidó. Así está este panorama. Muy interesante, muy intenso también lo que se está viviendo. Ojalá nos des tu punto de vista, tu opinión es importante. Hasta la próxima.